tardes. Vale. Bueno, pues nuevamente buenas tardes a todos. En esta ocasión tenemos como tema de nuestro seminario el canto 22º o el canto 22 de la Ilíada, que generalmente se ha titulado como La muerte de Héctor, y porque ciertamente en este canto va a ocurrir ya este destino que está marcado para Héctor, pero pues me parece que aparecen muchas temáticas y que sería interesante ir de alguna manera desmenuzando a partir de los parlamentos que se van dando, porque es ahí donde, según entiendo, Homero va pues recuperando las temáticas que han venido desarrollándose en los cantos anteriores y a su vez, por supuesto, ¿no? Se va de alguna manera pues planteando los elementos que permiten llegar al desenlace. Yo comentaba hace un momento con Josué, mientras iniciábamos la sesión, de que parece ser que también se puede leer la Ilíada desde la perspectiva de dos grandes pasiones que son como el inicio y me parece que el fin de la Ilíada, si es que lo leemos desde esa postura, porque inicia precisamente con la cólera o con la melancolía de Aquiles, y vemos cómo eso desencadena toda la serie de acontecimientos que permiten, por un lado, pues la aparición de los diversos personajes que van dando muestra de sus características, pero ahora vemos cómo a partir de del retorno de Aquiles a la batalla, pues se hace evidente su enojo, su deseo de venganza, su ira, su ibris que comentábamos en la sesión anterior, cuando el propio Río le comenta, ¿no?, que es superior a todos los seres humanos en cualidades para la guerra, pero que sin duda alguna también es superior en todas las iniquidades que pueden cometerse como ser humano, puesto que ha pasado a cuchillo, por decirlo de alguna manera, a una gran cantidad de troyanos, de tal manera que incluso ha impedido el cauce del río, y eso le provoca enojo, molestia al río Escamandro. Pero aquí ya empieza a aparecer, sobre todo a partir de los personajes troyanos, de Príamo, de Hécuba, ¿no? Pues la necesidad de la compasión. Es decir, cuando Héctor va a enfrentar a Aquiles, y si recordamos un poco así de manera muy general los parlamentos que sostienen por un lado Príamo y Hécuba y por el otro lado Príamo con Héctor y Hécuba con Héctor, pues es precisamente esa incitación, ¿no?, a que experimente la compasión. Y luego en los parlamentos que se van a sostener entre Príamo y Aquiles, y en los que se sostienen entre Aquiles y Héctor, pues parece que también es una pasión, un sentimiento muy constante, y entonces, no sé, entiendo que se traza como una especie de puente entre la cólera y la compasión, como si el ser humano en última instancia tuviera esos dos extremos, ¿no? Como si de pronto en el momento en que pierde la cordura, en el momento en que se deja arrebatar por la pasión del enojo, de la ira, de la cólera, pues desencadena toda esta tragedia
pero al final hay como una necesidad de pues asumir las consecuencias de esa tragedia, de ese dolor, de ese sufrimiento que se ha causado. Y me parece que la única forma que tiene el ser humano de resarcirse en cierta medida de tamaño desvarío, pues es inevitablemente la compasión, porque es ahí donde se reconoce también el aspecto humano de esta pasión y que es lo que apertura incluso la posibilidad de la conciliación o la posibilidad, si no de la conciliación, al menos sí, de un trato distinto entre los personajes. Entonces, eso es un poco lo que a mí me despertó el canto, sobre todo en función de los parlamentos que contiene, que son exquisitos y que ojalá ahora podamos pues leer para comentarlos. Pero bueno, ya se agregó Yadira. Si nos escuchas, Yadira, Paulette. Hola, sí, sí se escucha. Hola. Bueno, si no mal recuerdo, habíamos comentado que podrías hacer el ejercicio de lectura y de interpretación y después comentamos si estás lista. Sí, bueno, yo lo que hice fue como una especie de pequeño resumen y si quieren después podemos comentar un poquito, no sé qué les parezca. Adelante. Ok, bueno, antes que nada me gustaría pedirles una disculpa si mi interpretación puede ser un poquito breve o hasta cierto punto vulgar, pero voy a intentar de explicarme con claridad. Bueno, quiero retomar un poquito el canto 21, donde se muestra un momento de enorme violencia, ya que Aquiles se enfrenta contra el río Escamandro. Bueno, este se revela contra él, ya que pues Aquiles empieza a aventar cuerpos y los arroja a sus aguas. Bueno, es un episodio donde más que una guerra entre hombres parece desatarse una especie de guerra entre lo humano y lo natural y entre el héroe y las fuerzas divinas. Ese canto muestra que Aquiles está en un punto de ruptura, ya que pues deja de ser un combate por venganza y se vuelve más como que una persona envuelta en furia y se desborda tanto que deja de ser casi humano. Y bueno, en ese mismo estado emocional se siente desde el inicio en el canto 22, que fue el que voy a exponer, donde llegamos al enfrentamiento final entre Aquiles y Héctor. Este canto me pareció uno de los más intensos y tristes de toda la Ilíada, ya que marca el cierre de una tensión que se ha ido construyendo desde la muerte de Patroclo. Bueno, el canto empieza justamente cuando los troyanos huyen hacia la ciudad y solo Héctor permanece fuera de las murallas. Esa decisión de quedarse solo, de enfrentarse a Aquiles aún sabiendo que probablemente moriría, me parece un acto profundamente humano, casi contradictorio hasta cierto punto, ya que podría haber entrado a la ciudad y refugiarse, pero sin embargo eligió el honor o tal vez tenía miedo o vergüenza a lo que dijeran los demás. Así que se muestra como que una especie de tensión entre el honor del héroe y la vulnerabilidad humana. También hay un momento que me parece especialmente fuerte cuando Héctor duda y se dice a sí mismo si quizás debería negociar con Aquiles o devolverle a Helena y los tesoros que pues tomó, ¿no? Y bueno, ese monólogo interior le muestra como si fuera un hombre que piensa, que teme y que sufre, y no simplemente un guerrero valiente, sino que es alguien que reflexiona sobre su propio destino. Después, cuando Aquiles se le acerca a Héctor, Héctor huye y ambos dan tres vueltas alrededor de las murallas de Troya. Ese detalle me pareció un poquito interesante, pues podría parecer un poquito repetitivo, pero creo que tiene algo de simbolismo, ya que pareciera que Héctor quería como que aplazar un poquito su destino, o sea, su muerte trágica. Y bueno, al mismo tiempo parece que sigue la persistencia de Aquiles, del cual no se rendía, ¿no? Al momento de corretearlo. Eh, Parece ser que deja de ser un hombre Aquiles y parece más una fuerza de muerte. Posteriormente, Zeus pesa en la balanza los destinos de ambos héroes y el peso de Héctor desciende, y en ese preciso momento es cuando los dioses deciden su muerte.
Esa escena me impactó mucho porque me recuerda que aunque los héroes se sientan libres, su destino ya está sellado por los mismos dioses. Es decir, que la moira o el destino del pensamiento griego no es simplemente lo que ocurre, sino que es aquello que ya marca el límite del humano. Y bueno, posteriormente Aquiles alcanza a Héctor y este intenta negociar que su cuerpo sea devuelto a los troyanos, pero pues Aquiles lo rechaza. Y bueno, su respuesta me parece brutal, ya que muestra que su furia aún no se ha transformado en compasión. Parece como que hay una deshumanización en Aquiles y bueno, parece ser movido más por el rencor que por la justicia. Posteriormente, tras matarlo, atraviesa el cuerpo de Héctor con las correas y lo arrastra alrededor de la ciudad. Esa imagen me pareció bastante impactante porque pues no solamente fue violencia física, sino que implica una humillación bastante grande. Pero al mismo tiempo revela que el héroe invencible sigue siendo prisionero de sus propias pasiones, es decir, que Aquiles, a pesar de que no dominaba el campo de la batalla, no podía dominar su propio interior y sus emociones. Al parecer, este canto muestra dos formas distintas del heroísmo, en el que Héctor podría ser una especie de heroísmo que se basa en la responsabilidad y el amor a su patria y a su familia, a pesar del miedo que sentía. Y pues Aquiles sería una representación del heroísmo que se basa en la gloria, la ira y la fidelidad a su propio orgullo. Y bueno, ambos tipos de heroísmo me parecieron como que admirables, pero uno representa la humanidad y el otro la negación de esta misma humanidad. Y bueno, posteriormente el canto termina con un tono de lamento, donde los troyanos desde las murallas observan la muerte de su mayor defensor. Y pues aquí la Ilíada deja de ser solo una historia de batallas y se vuelve como que una especie de tragedia sobre la condición humana, sobre la pérdida, el dolor, la gloria y pues todo lo que implica la tragedia. Y bueno, si tuviera que resumir este canto, diría que es una reflexión sobre el precio del heroísmo y la inevitabilidad del destino. Y pues ya, sería todo de mi parte. Gracias. Ok, Yadira, muchas gracias. Sí, es un resumen muy preciso que por supuesto nos permite captar las diversas temáticas que pues se despliegan en este canto. No sé si alguno de ustedes, Mariano, Josué, Noé, Jaime, quisieran abordar alguna temática en especial o si prefieren que leamos algunos de los parlamentos a partir de los cuales pues se va desarrollando eh, el canto. Sí, bien, me parece buena la segunda idea de leer algunos parlamentos y así vamos retomando las ideas que Yadira desarrolló respecto a las temáticas, por ejemplo, la de la súplica de Príamo a Héctor, que me parece bastante elocuente respecto a lo que comentabas al inicio, de estas pasiones que trazan a la Ilíada de principio a fin. Y yo creo que con eso podríamos empezar y retomar lo que apunta con precisión Yadira. Ok, no sé si todos tengan a la mano el texto, si no, si nos puedes auxiliar, Noé, compartiéndolo, me parece que tú lo tienes. Ok, vale.
podemos leer del verso 1 al verso 20. Si alguien decide auxiliarnos. Bien, si gustan, aquí lo tengo en la pantalla. Del verso 1 al verso 20. Y dice, canto 22. Así fue como en la ciudad, despavoridos como cervatos, se enjugaron el sudor y bebieron y mitigaron la sed, recostados en los bellos contrafuertes. A su vez, los aqueos se acercaron al muro con los escudos apoyados en los hombros. Impedido por su destino fatal, Héctor quedó solo allí mismo, delante de Ilío y de las puertas eseas. Y por su parte, Febo Apolo dijo al Pélida, ¿por qué, hijo de Peleo con rápidos pies, me persigues? ¿Un simple mortal a un inmortal dios? Ni siquiera aún has notado que soy un dios y sigues obstinado en tu vehemente furor. No te interesa hacer daño a los troyanos que has puesto en fuga y se han refugiado en la ciudad mientras tú vagabas hasta aquí. Pero no me matarás, pues no es mi destino perecer ante ti. Muy apenado le respondió Aquiles, el de los pies ligeros. Me has burlado, protector, el más execrable de los dioses, al desviarme ahora aquí lejos de la muralla. Si no, muchos aún habrían mordido el polvo antes de refugiarse en Ilío. Ahora, a mí me has quitado gran gloria y a ellos has salvado sin ningún riesgo, porque no tenías ningún castigo posterior. Claro que me cobraría venganza de ti si tuviera poder. Hasta allí el verso 20. Bien, pues si gustan puedo eh, aseverar algunas ideas que ahora vuelvo a percibir, que releo esta parte. Bien, pues lo que salta a primera vista, eh, inicia uno de los cantos de como apuntaba Yadira, es uno de los cantos más intensos, más profundos, más dramáticos de toda la epopeya. Profundizan estos parlamentos en la forma de ser de los personajes y en los temas de la ira, el honor, el destino y la humanidad frente a este destino hasta la muerte. Eh, el contexto que se nos muestra aquí es el que Héctor está frente a las puertas de Troya, en esta disposición anímica de espera, y desde lo alto, sus padres de Héctor, el rey Príamo y la reina Hécuba, posteriormente le van a solicitar que enfrente a su enemigo. Y en estos primeros 20 versos, lo que vemos es que la ira de Aquiles no ha mermado, o sea, tuvo como un renacer a partir de que retoma nuevamente sus armas, su escudo, su casco, su lanza, eh, y vemos que esta furia lo ciega de tal manera que no se percata que está ante un Dios, y él mismo lo dice, ¿no? Dice, eh, no te interesa hacer daño a los troyanos que has puesto en fuga
y se han refugiado en la ciudad mientras tú vagabas hasta aquí. Pero no me matarás, pues no es mi destino perecer ante ti. ¿Sí? Febo Apolo es quien dice esto, ¿sí? Y es impresionante cómo Homero cómo Homero describe la velocidad de Aquiles para poder equipararse un poco a la velocidad de un dios. Y además cómo este dios, Febo Apolo, le dirige una sentencia en la cual le muestra que ni siquiera el mismo Aquiles se ha dado cuenta de lo que está haciendo, ¿sí? Es decir, esta ira, esta como especie de combustible anímico, le impide percatarse de lo que está aconteciendo inmediatamente ante él, ¿sí? Entonces, eh, esta es la idea que más me resalta, en la que le dice Febo, Apolo a Aquiles, no te interesa hacer daño a los troyanos que has puesto en fuga y se han refugiado en la ciudad mientras tú vagabas hasta aquí, ¿sí? Y ciertamente en ese momento es cuando recapacita Aquiles, porque dice Homero que responde muy apenado, ¿sí? Eh, él le responde que lo ha burlado y le dice eso, me has burlado, protector, el más execrable de los dioses, al desviarme ahora aquí lejos de la muralla, ¿sí? Si no muchos aún habrían mordido el polvo antes de refugiarse en Ilío. Y es lo que comentaba Yadira, se pospone un poco el destino de los troyanos, pero aún más, insisto en esta idea, a Aquiles no le interesa hacer daño a los troyanos, lo que le interesa a él es satisfacer ese odio y ese rencor que siente por la muerte de Patroclo, ¿sí? Eh, Esto es lo que él quiere apagar dentro de sí, esto es lo que él quiere saldar de una vez por todas. Este es el preludio de lo que vendrá después, que sería la súplica de Príamo a Héctor. Bueno, allí le dejo. Sí, de hecho, me parece que hay una conjugación bastante interesante, por un lado, entre la pasión y la ibris. Es decir, ya hemos comentado en diversas ocasiones cómo cuando los seres humanos nos apasionamos por cualquier cosa, generalmente se, se rompen los límites, ¿no? Y eso permite de alguna forma la aparición de la ibris, del extravío. En este caso, Homero lo señala precisamente que el extravío de Aquiles es tan poderoso que no le permite distinguir que está intentando matar a un inmortal, lo cual es imposible, y a partir de ahí hay como la necesidad de que lo inmortal se revele en toda su dimensión con este llamado, ¿no? Con este especie de parlamento a partir del cual pues le recuerda su condición, y Aquiles entonces reconoce su humanidad. Pero por el otro lado, es interesante observar cómo a partir de este subterfugio, ¿no? De esta estrategia que Apolo ha de alguna forma trazado para distraer a Aquiles, en última instancia no está haciendo otra cosa sino llevar a cabo el cumplimiento del destino de ambos héroes. Es decir, porque inmediatamente se percata
de que en la medida en que ha sido distraído por Apolo, muchos troyanos han podido regresar a las murallas, internarse y con eso salvar la vida, que es algo que se le viene reclamando a Aquiles desde el canto 21, el hecho de que ha causado gran mortandad. Pero en esa distracción y en ese permitir que salven la vida a muchos troyanos, aparece exactamente la condición en la cual, por un lado, el destino de Héctor tiene que cumplirse porque se queda solo. Cuando se cierran las puertas de Troya, ¿no? Inevitablemente Héctor queda fuera de las murallas, y al quedar fuera de las murallas tiene que dar cumplimiento a su destino. Por eso me parece que es importante reiterar esta, no sé, como preeminencia de ciertas divinidades respecto incluso al mismo panteón olímpico, porque aquí lo que vemos pues es el destino como la Moira. En el canto 21 aparecía Temis como las leyes naturales están por encima de los propios olímpicos. Y aquí es ver cómo la Moira, ¿no? Cómo el destino en algún momento tiene que cumplirse incluso frente a la intervención un poco caprichosa de los dioses olímpicos, porque pues hemos visto cómo han venido jugando con los seres humanos en función de la guerra y se han divertido, de pronto han incitado a unos, le han dado protección a otros, pero cuando la Moira marca, ¿no? Ya el momento en el cual a cada quien le llega su sino, ni los propios dioses lo pueden evitar o en su defecto. Los dioses intervienen para que se cumpla cabalmente, ¿no? Es una transición bastante interesante porque de pronto, si bien tenemos la imagen de que Zeus es un dios justo y Noé ha insistido mucho en esto de que al final, si es que se logra una especie de pacificación divina, es a partir de la distribución de los ámbitos del poder o de los ámbitos de influencia entre todas las divinidades, de tal manera que todas participan en esa conformación del orden divino, y así se elimina la posibilidad de una nueva pugna por el poder, pero eso no quita que en algún momento Homero nos haya mostrado a Zeus riéndose tanto de las pugnas de los seres humanos, divirtiéndose, como a su vez, ¿no? Lo vamos a ver en este mismo canto, riéndose de que los dioses intervienen en las pugnas de los seres humanos. Entonces hay como una especie de arbitrariedad, ¿no? Como una especie de capricho de pronto de Zeus, lo mismo que de Hera, que de Atenea y que de la propia Afrodita a partir de la manzana de la discordia. Es decir, de pronto las tres quieren ser la más bella y eso implica una cierta posibilidad de capricho por parte de la divinidad. Y sin embargo aquí vemos cómo, o al menos se puede entender como por encima de esas posibles acciones azarosas o caprichosas, al final está precisamente una divinidad que en este caso es la Moira, ¿no? Que hace que se tenga que cumplir ese destino de Héctor, y por lo cual inevitablemente lo coloca de tal manera que ya no pueda sustraerse a su destino, lo que por otra parte conlleva exactamente el destino de Aquiles, porque Aquiles lo tiene bien claro, o sea, así como sabía en su momento que iba a morir el mejor de los mirmidones estando él aún en vida, después de Aquiles, por supuesto, que era Patroclo, también sabe inmediatamente que si mata a Héctor, él será
quien en su momento también muera en esta guerra, ¿no? Entonces, me parece que es interesante seguir ese hilo, porque a partir de ahí nos percatamos de que esas fuerzas anteriores al panteón olímpico que se ha analizado, pues al final rigen, sin duda alguna, por encima de los propios dioses, el destino tanto de hombres como de dioses. Pero bueno, lo dejo ahí el comentario por si quieren agregar algo. Sí, solo para añadir un poco la traslación que hay del canto 21 al 22, que de alguna manera Yadira recordaba con esa referencia a el escamandro que de alguna manera se sentía agredido porque en sus aguas se virtiera tanta sangre a causa de las muertes provocadas por Aquiles. Entonces, quizá habría que recordar justamente cómo Apolo apoya a Aquiles al final del canto 21 apoya a los troyanos para hacerles una jugarreta eh, a los atenienses y específicamente contra Aquiles, puesto que va a haber la aparición en la parte final de Agénor, que es el hijo de Antenor, dos troyanos. Agénor es una suerte de guerrero que de alguna manera pues está por debajo de de todo el poder que representa Aquiles y que seguramente muchos guerreros, y sin embargo es el único que decide enfrentarse a Aquiles en ese momento de furia del escamandro y la furia que tiene el propio Aquiles. Entonces, esta parte final está presentándonos un contraste de cómo, independientemente de la fama que goza Aquiles de ser aquel que termina degollando a una multiplicidad de guerreros, sin embargo siempre tiene que haber alguien que intente enfrentarlo, porque lo que está en juego no solo es la propia vida individual de uno, que vale muy poco si termina siendo conquistada la ciudad. Entonces Agénor, consciente de eso, decide, aún con su poca fuerza o su poco poder, su poca fama y su poca gloria que tiene, enfrentarse a Aquiles finalmente, pero aquí participa del apoyo de Apolo, y entonces por eso, si entendemos esto, también comprendemos inmediatamente por qué Aquiles al comienzo del canto 22 se siente avergonzado o apenado una vez que Apolo le habla. Bueno, pues cuando se está enfrentando a Agénor contra Aquiles y entonces Aquiles colérico decide ir tras Agénor, esa no es más que una artimaña de Apolo, quien se ha convertido finalmente en Agénor, y entonces Aquiles termina persiguiéndolo, y esa persecución provoca que muchos de los troyanos regresen a las puertas del palacio, olvidándose de la guerra, es decir, muchos están huyendo de Aquiles a partir de esa pequeña tregua y a partir de esa pequeña jugarreta que ha provocado Apolo, y por lo tanto Aquiles cree que está persiguiendo a Agénor, pero en verdad está persiguiendo a Apolo, entonces es una suerte de distracción. Y de allá que al final, cuando Aquiles logra darle alcance, al comienzo del canto 22, se revela específicamente la jugarreta de Apolo, de allá que finalmente Aquiles se apene por haber caído en ese juego de los dioses e intente regresar veloz a las puertas de Troya para poder enfrentarse a Héctor y entonces sí cumplir con el destino. Bueno, quería hacer esa precisión para entender por qué arranca la voz de Apolo en este canto 22. Vale, ¿alguien más?
Jaime, Mariano, Yadira, ¿quieres agregar algo? Por el momento no. Ok. Si quieren, podemos ahora leer la siguiente parte, porque en una de las pues aristas, ¿no? Una de las posibles lecturas que se pueden hacer de la Ilíada, que han sido muchas, yo percibo que por un lado Homero tiene pues mucha claridad en la exposición de lo que significa la guerra cuando se obtiene la victoria. Y ahí podemos entender que la guerra pues es este medio a partir del cual la aristía de los héroes alcanza su culminación, porque ciertamente vemos cómo se obtiene la fama a través de la guerra, se obtiene el dinero, el botín, se obtienen por supuesto las mujeres y se obtiene pues todo lo bueno, por decirlo entre comillas, ¿no? Que la guerra tiene. Pero por el otro lado, y eso es muy interesante y me parece muy adecuado, es que Homero tampoco ahorra descripción alguna sobre la parte terrorífica de la guerra, ¿no? O sea, que es la derrota, y que por supuesto a partir de mostrarnos estas dos caras, pues podamos hacernos como conscientes de lo que implica perder una guerra, como bien decía Noé. O sea, en el momento en el que el héroe más sobresaliente de los troyanos está a punto de morir, por la mente de todos los troyanos, empezando por Príamo y por Hécuba como padres de Héctor, pasan inevitablemente esas escenas de lo que va a venir después de la derrota, ¿no? Y lo que va a venir después de la derrota, pues es destrucción. Lo que va a venir después de la derrota, pues es esclavitud. Lo que va a venir después de la derrota es aniquilamiento de los hombres, de las mujeres. Entonces es una escena terrorífica, y me parece que ahí es donde podemos de alguna forma entender. Ya en su momento lo veíamos con Andrómaca cuando se despedía de Héctor para irse a la batalla, que le decía, ¿no? O sea, tú eres ahora mi padre, mi madre, mi hermano, y lo único que tengo. Y si tú mueres, yo pasaré a ser esclava de alguno de los aristos, de algunos de los héroes griegos. Tu hijo morirá. Entonces son dimensiones muy profundas respecto a lo que implica la posibilidad de ser derrotado. Y me parece que en los siguientes parlamentos se muestra con mucha claridad lo que ya empiezan de alguna forma a vislumbrar en virtud de el desenvolvimiento de los acontecimientos, por principio Príamo y luego por supuesto Hécuba. Entonces, si podemos leer a partir de la 20, quizá hasta donde termina el parlamento de Príamo, que es por ahí por el verso 75 o 76, si no mal ubico, y podríamos comentarlo. ¿Nos auxilias con la lectura, Jaime? Claro que sí, doctor. Por favor. Es después del parágrafo 20, ¿verdad? Sí. Sí, dice, tras hablar así, partió hacia la ciudad lleno de altanería, precipitándose veloz como con el carro el caballo campeón, que a galope tendido recorre fácilmente la llanura. Con igual celeridad movía Aquiles los pies y las rodillas,
El anciano Príamo fue el primero en verlo con sus ojos, lanzado por la llanura, resplandeciente como el astro, que sale en otoño y cuyos deslumbrantes destellos resultan patentes entre las muchas estrellas en la oscuridad de la noche, y al que denominan con el nombre de perro de Orión. Es el más brillante, pero constituye un siniestro signo y trae muchas fiebres a los míseros mortales. Así brillaba el bronce alrededor de su pecho al correr. El anciano exhaló un suspiro, se golpeó la cabeza con las manos, tras extenderlas a lo alto, y con un profundo gemido gritó, suplicando a su hijo. Mas éste estaba quieto ante las puertas, lleno de un ansia incontenible de luchar contra Aquiles. El anciano abrió los brazos y le dirigió palabras lastimeras. Héctor, te lo pido, hijo mío, no aguardes a ese hombre, solo y lejos de los demás, sino pronto alcanzarás el destino, doblegado por el Pélida, pues en verdad él es muy superior. Él cruel, ojalá fuese igual de querido para los dioses que para mí. Pronto lo devorarían los perros y los buitres en el suelo, y esta atroz aflicción se iría de mis entrañas. Me ha dejado privado de muchos y valerosos hijos, que ha matado o vendido en remotas islas. También ahora hay 2 hijos míos, Licaón y Polidoro, que no consigo ver entre los troyanos refugiados en la ciudad, y que la Otone, poderosa entre las mujeres, dio a luz para mí. Mas si están vivos en el campamento, seguro que pronto los rescataremos con bronce y oro, pues hay en casa, ya que el viejo Altes, de ilustre nombre, dio una gran dote a su hija. Pero si ya están muertos y en la morada de Hades, ¿qué dolor tendremos su madre y yo, que los engendramos? A ver, permítanme. Para el resto de los huestes, el dolor no será tan duradero, a no ser que tú también mueras, doblegado por Aquiles. No te quedes y entra en la muralla, hijo mío. Así salvarás a los troyanos y troyanas y evitarás otorgar una gran gloria al Pélida, y además privarte tú mismo de la propia vida. Y apiádate de este desdichado, de mí aún en los cabales, del infeliz a quien el padre Crónida en el umbral de la vejez consumirá con un sino cruel después de ver muchas desgracias. A ver, permítanme, es que mi compu se movió. Después, a mis hijos pareciendo, a mis hijas arrastradas a la esclavitud, las habitaciones destruidas, los tiernos hijos estrellados contra el suelo en la atroz lid, y a mis nueras tiradas bajo las malditas manos de los aqueos. A mí mismo, por fin, en la primera de las puertas, los perros carniceros me despedazarán, cuando alguien con el agudo bronce me golpee o dispare y me quite el aliento vital de los miembros. Los perros guardianes de la puerta criados a la mesa de palacio, que después de beberme la sangre con ánimo desvariado se tenderán en el vestíbulo. Al joven todo le sienta bien. Aún muerto por obra de Ares y desgarrado por el agudo bronce, cuando yace, aún muerto, todo lo que de él aparece es bello. Pero cuando los perros mancillan la cabeza canosa, el canoso mentón y las vergüenzas de un anciano asesinado, eso es lo más lamentable para los míseros mortales, dijo el anciano,
y con las manos se mesaba el canoso cabello y se lo arrancaba de la cabeza, mas no convencía a Héctor. Al otro lado su madre se lamentaba y vertía lágrimas, mientras con una mano se abría el vestido y con otra se alzaba el pecho. Y entre las lágrimas que vertía le dijo estas aladas palabras: Héctor, hijo Si mío. quieres ahí, Jaime. Ok. Sí, Sí. porfa. Gracias. Digo, antes de la lectura de estas líneas, señalaba precisamente que en la medida en que Homero muestra las consecuencias de la guerra desde la perspectiva de la derrota, se hace patente, ¿no? Todo lo que conlleva, todo lo que de alguna forma acarrea, porque pues generalmente como la historia la cuentan los vencedores y en la medida en que la cuentan los vencedores la manipulan para que esas escenas queden borradas, ¿no? Para que eso negativo de la guerra quede como enterrado y se exalta lo que supuestamente se obtiene como botín, pues siempre permanecemos como ignorantes de esa parte, pero por eso Homero en este sentido, pues digo, como historiador, es como lo bastante objetivo, por decirlo en un término muy moderno, ¿no? Respecto a mostrar las dos caras de la guerra. Y como vemos en Príamo, pues me parece que se hace patente en cuanto rey, pues todas las consecuencias que conlleva, pero lo que sí se me hace así como muy profundo, o sea, que es imposible no sentir empatía con Príamo es a partir precisamente de que no son pocos los autores y por supuesto el mismo sentido común, la gente de manera cotidiana dice que el peor dolor que puede experimentar un padre es ver morir a un hijo. O sea, de pronto podemos ver morir a un hermano, podemos ver morir a los padres, ¿no? Y en la medida en que estamos en una finitud, en que somos temporales, pues como que aceptamos que eso ocurra de manera más natural. Pero ver morir a un hijo, según se comenta, es una de las experiencias más desgarradoras para el ser humano. Y ver morir a varios hijos, puesto que Aquiles ha ya matado a varios de los hijos de Príamo, pues me parece que es una experiencia dolorosa y que Homero lo muestra con toda contundencia. O sea, ya he visto morir a varios hijos, ahora parece que está, ¿no?, determinado que voy a ver morir al que es el baluarte de la defensa de los troyanos, y eso todavía me va a permitir incrementar el dolor mirando cómo las hijas, las mujeres se convierten en esclavas. De hecho, sabemos que una de las hijas de Príamo fue sacrificada, ¿no?, en la tumba de Aquiles. Hay un textito por ahí que se titula así, el saqueo de Troya, es muy corto, de los pocos fragmentos que han llegado de estas sagas que ya no se conservaron, en donde una de las hijas de Príamo es sacrificada en la tumba de Aquiles por el hijo de Aquiles, ¿no?, para de alguna forma resarcir la muerte de Patroclo. Y me parece que es una escena o es un parlamento muy duro de soportarse como ser humano, porque, pues digo, indica exactamente las terribles consecuencias que conlleva el hecho de ser derrotado, ya incluso adelantando su propio destino. O sea, yo voy a ser pasto o alimento de los perros, y sabemos que es una condición terrible para la época el morir insepulto,
y el no recibir los elementos fúnebres que aseguren de alguna forma el tránsito hacia el Hades para ir resguardarse, ¿no?, en ese campo de sombras. Entonces, no sé, digo, es muy, muy rico en ese sentido el conocimiento que tiene Homero de esta condición terrible que es la muerte y la derrota en la guerra. No sé si quisieran agregar algo ustedes. Adelante. Bien, adelantándome un poquito a los colegas, sí, estoy de acuerdo en estas afirmaciones. Es uno de los parlamentos más intensos, más dramáticos que nos encontramos, y que dicen que es uno de los más profundos de la historia de Occidente. No es nada sencillo ver que un padre se desgarre antes del suceso, porque lo describe aquí, ¿no? Homero lo describe. Dice: exhaló un suspiro, se golpeó la cabeza con las manos, tras extenderlas a lo alto, y con un profundo gemido gritó, suplicando a su hijo. Entonces vemos a un Príamo en esta actitud de súplica, en donde paternalmente le ruega a Héctor, que se muestra aquí por parte de Homero como un hijo amado, por parte de Hécuba y de Príamo, y Príamo le suplica que tenga piedad del mismo anciano, quien ha perdido a sus hijos, a los que no ha encontrado y que tiene de cierta manera la esperanza de encontrarlos, pero que insiste en señalar que Héctor es el hijo que debe de salvarse para salvar a todos. ¿Sí? Y también vemos aquí ya de entrada pues a Héctor, que se va a preparar este monólogo que tiene a continuación, en donde va a reflexionar, y esto es lo que nos muestra Homero mediante Príamo, que hay una tensión ya en este suceso, en donde por un lado Héctor está desafiando a Aquiles, esperándolo, y de cierta manera, bueno, pues esto implica desde esta lectura dos cosas: o una, la esperanza de que Héctor pueda hacer algo de mella a Aquiles, y por otro lado, el hecho de que sí pueda vencerlo, ¿sí? Y de esa manera no posponer, mejor dicho, posponer su destino, que es el de la muerte. Príamo, por supuesto, que nos muestra esta cultura bajo la cual vivimos, que es está en donde la preeminencia es la de la vida de los hijos, en donde el mismo padre, si en algún momento dado así tuviera que hacerse, pues daría la vida por el hijo mismo. Vemos que la atención está puesta sobre el honor mismo de Héctor, porque no puede rehusar enfrentar a Aquiles, y también el hecho de que Héctor sabe que es ineludible enfrentar su destino frente a la muerte. Todos estos temas, bueno, pues se enlazan, se enredan, por decirlo de alguna manera, para poder plantearse aquí esta imagen hasta desconsoladora de Príamo suplicando a su hijo que
que no aguarde solo a Aquiles porque su destino está sellado, ¿no? Esta sociedad, esta cultura en la que se diseña a partir de que, como comentabas, Oscar, que los padres o los hijos deben de sepultar a los padres o a los hermanos o a los amigos, a los abuelos, a todos, pero menos que un padre sepulte a su hijo y mucho menos que esté al frente observando el espectáculo de su muerte. Esto ya le da otra connotación, el que Príamo observe todo este suceso y que, bueno, pues se va a desenlazar, a desarrollar en los siguientes versos. ¿Sí? Entonces, Príamo es un anciano que ha visto durante su vida atrocidades indecibles y que puede aumentar estas experiencias al ver la muerte de su hijo, que es el que puede salvar a Troya. Esta es la conciencia que tiene Príamo. Además de que su hijo va a morir, también van a caer las mujeres, van a caer los niños y va a quedar solitaria la ciudad de Troya que tanto les encanta a ellos mismos, ¿no? Esa sería otra lectura que pudiera hacerse en algún momento, ver la familiaridad con que los ciudadanos de Troya viven en su ciudad, y no solamente ellos, sino los demás pobladores. Bien, con esto concluyo. Sí, no sé si alguien más, Mariano, Noé, Jaime. Digo, porque desde esta perspectiva incluso es evidente, ¿no? Que Homero muestra la guerra como simple destrucción. Es decir, no hay forma de que podamos encontrar una positividad en la guerra, ¿no? O sea, sin embargo, habría que preguntarnos por qué se vuelve a reiterar una y otra vez esa cultura, porque ciertamente, o sea, para los griegos la guerra hasta este momento no ha significado otra cosa sino el abandono de sus tierras, de sus reinos, el dejar su familia, el sacrificar a los mejores hombres en pos de un objetivo, sea económico, sea la honra o lo que sea. Y lo que vemos es que han muerto muchos soldados y ahora casi estamos a punto de asistir a la destrucción de Troya, y por todos lados no hay otra cosa sino destrucción. Una y otra vez se reitera exactamente esa condición destructiva de la guerra. Y pareciera que es una lección que no se aprendió, ¿no? Es como si fuéramos muy malos alumnos de Homero, porque seguimos reiterando la cultura de la guerra como un elemento constitutivo de la civilización. Eso a mí me parece que da para pensar mucho respecto a cómo se lee a Homero, ¿no? Pero lo dejo ahí. Adelante, Noé, parece que ibas a... Sí, son muchos los temas que salen en este canto corto, obviamente, sobre todo porque estamos asistiendo a la espectacularidad de la muerte de uno, como decía Josué, y que es justamente el principal de los troyanos. Y es que de alguna manera la espectacularidad, como hemos visto en otros momentos, es aquello que vuelve demasiado grande aquello que no alcanzábamos a ver en su pequeñez o que en cierta medida lo dejamos de lado. Solamente cuando una cosa ínfima se vuelve espectacular
es cuando podemos entender a cabalidad de qué se trata todo esto. Porque en la medida en que Aquiles permanecía retraído al lado de sus naves, pues obviamente no escuchamos a Príamo, no escuchamos a Hécuba lamentarse o de alguna manera deteniendo que sus hijos se lancen al ataque. Es justamente cuando ya en específico se va a enfrentar Héctor a Aquiles, cuando el espectáculo nos hace cobrar conciencia de esas cosas ínfimas de lo que puede representar una vida y volverlas más espectaculares. En este sentido, la aparición de la muerte, o en este caso la aproximación a la muerte de Héctor se vuelve espectacular porque en este caso está representando a toda Troya, pero al mismo tiempo aparecen reacciones ante la muerte de parte del padre y de la madre, que son los más cercanos en este sentido. Eh, no podemos elegir a los hermanos, son cosas azarosas. Podemos elegir a los amigos, pero no podemos elegir a los padres que nos han tocado. Y en ese sentido, esa ley antinatural que revelabas hace un momento, Oscar, de que lo peor que le puede pasar a un padre es ver morir a su hijo, porque eso va obviamente contra la naturaleza, pero en este caso hay que recordar que la guerra no es natural en ese sentido, y que por lo tanto hay la noción de antinatural está respaldada por el artificio de la guerra. Entonces digo que son bastantes temas. Acá el llamamiento del Padre pues refleja justamente eso, el hecho de que Él no quiere sufrir, pero al mismo tiempo su sufrimiento es pequeño, bueno, es bastante grande, porque se le va a morir un hijo, pero al lado de la esclavitud de los troyanos, de la masacre de los niños, de la esclavitud de las mujeres, el sufrimiento de Príamo se vuelve muy poca cosa. Es cuando se mira las consecuencias espectaculares de la muerte de Héctor, cuando reconocemos que efectivamente esa muerte es tremenda, pero es la de cualquiera. Bueno, eso es un hilo que quería sacar. El otro, pues obviamente es el de la madre, que eh, con lo que terminaba este canto antes de que tomara la palabra Hécuba, que es una de las cosas más interesantes, porque va en contra de del pudor en todo caso, y que de alguna manera Hécuba se rasga el vestido, mostrándole el pecho, señalando en todo caso que Héctor, a pesar de los años, siempre va a ser su hijo, y en ese sentido también está representando pues el dolor grande. Entonces quería remarcar una suerte de espectacularidad en la muerte de Héctor, pero es que la muerte siempre ha estado ahí. El problema es que no se mira con, con toda la espectacularidad que demanda, porque si es la muerte de un conocido, la muerte de alguien lejano parece que no importa. Parece que la muerte vuelve a importarnos justamente cuando nos toca más de cerca o cuando es alguien con los que hemos convivido. Bueno, quería añadir eso. Sí, sí, es interesante esa anotación que realizas porque pues, ciertamente han muerto muchos, o sea, de pronto parecía que esos muchos en cuanto que son masa, ¿no? En cuanto que son pueblo, en cuanto que no son aristos, eh, vienen a significar una especie de cualquier cosa, ¿no? Y sin embargo, desde esta cultura de la guerra y desde esta condición en la cual casi todo depende de Héctor,
porque habría que ver en ese tenor cómo para los griegos la organización de los diversos aristos es lo que permite el triunfo, aparte del designio de los dioses, sin duda alguna. Pero a su vez vemos cómo por parte del ejército troyano, pues casi todo el peso de la defensa de Troya radica en los hombros de Héctor. Por eso entonces se vuelve tan espectacular, porque si bien es cierto que otros ya han muerto y quizá muchos, ¿no? Troya sigue en pie. Pero a la muerte de Héctor viene inevitablemente la caída de Troya. Quizá por eso entonces como que su muerte adquiere una significancia mayor. Pero es cierto lo que tú dices, o sea, al final, pues la muerte de uno es igual a la muerte del otro. Y no obstante, pareciera que seguimos en esa condición en la cual el héroe tiene una especie de valía superior respecto a los otros, ¿no? Pero bueno, si quieren leemos el Parlamento de Écuba, que también es maravilloso, y lo comentamos en función de las temáticas que aparezcan. No sé si nos puedes auxiliar, Mariano. Si estás por ahí, Mariano. Sí, permíteme nada más. Porfa. Lo checo. Sí. Es desde Écuba. Sí, del 81. Bueno, de hecho, desde el 80, ¿no? Al otro lado, su madre se lamentaba y en adelante, porfa. Al otro lado, sí, al otro lado, su madre se lamentaba y vertía lágrimas, mientras con una mano se abría el vestido y con la otra se alzaba el pecho. Y entre las lágrimas que vertía, le dijo estas saladas palabras: Héctor, hijo mío, respeta esto y compadécete de mí. Si te puse en los labios el pecho, que acalla los llantos, acuérdate de eso, hijo mío. Protégete del enemigo metiéndote en la muralla. No te enfrentes a ese en duelo, el cruel, pues si te mata, yo ya no te podré llorar en el lecho, querido retoño a quien yo di a luz, ni tampoco tu esposa de rica dote, y muy lejos de los dos, junto a las naves árgivas, te devorarán los rápidos perros. Así lloraban los dos y se dirigía a su hijo, con insistentes ruegos, mas no convencían el ánimo de Héctor, que aguardaba firme al monstruoso Aquiles, que ya se acercaba. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí está bien, ¿no? Pues digo, tenemos ahí muy claro el contraste, ¿no? De la postura del padre y por otra parte la postura de la madre. O sea, si bien es cierto que los dos apelan a la compasión de Héctor en el sentido de que no se enfrente a Aquiles y a partir de ahí cumpla su destino, pues las posturas, por los sentimientos que expresan, ¿no? por las pasiones que conlleva, pues son distintos porque estamos ante lo que piensa el padre o lo que experimenta el padre y lo que experimenta la madre, ¿no? Entonces, en esta prolongación de la vida, o más bien en producir la vida de la madre y de alguna forma prolongar la vida a partir de la alimentación, a partir del cuidado, ¿no? Pues es muy claro que en función de eso, Écuba pues tiene una reacción de protección
hacia Héctor, pues precisamente como eso, como madre. Y me parece que es en ese sentido que a pesar de la edad y a pesar del crecimiento, uno nunca deja de ser hijo de su madre, y desde esa perspectiva pues nunca deja de ser ese niño que en última instancia siempre requerirá el cuidado materno. Es exquisita esa manera de tematizarlo en Homero, y a mí me parece que vaya, el hecho de que en última instancia los dos coincidan en que si muere a manos de Aquiles, como parece ser que el destino está marcado, eso conllevará que ni tan siquiera le puedan hacer las honras fúnebres. Y no sé, por ejemplo, ahora que tenemos este fenómeno tan característico de México, ¿no? De las desapariciones, en donde las madres y los padres buscan afanosamente a sus hijos, ya no para encontrarlos con vida, ¿no? Sino para poder darle una sepultura, un descanso, y a su vez adquirir con eso una especie de tranquilidad en su ánimo respecto a que saben en dónde está el hijo, ¿no? A que en última instancia tienen como la tranquilidad de haber cumplido con. También aquí se hace patente con mucha claridad, o sea, ni tan siquiera podremos honrarte, porque saben que la furia de Aquiles se ha vuelto tan destructiva que no les va a permitir eso, y es una imagen desgarradora. O sea, no sé, incomprensible. Quizá no lo hemos vivido, pero sí me parece que cuando escuchamos a un padre que no sabe en dónde terminó su hijo o su hija, siempre causará una especie de intranquilidad en el ánimo que vaya, Homero refleja con una claridad meridiana, ¿no? Pero bueno, dejo ahí el comentario, no sé si quieran agregar algo. Sí, Jaime, adelante. Gracias, doctor. Pues a mí me causa o me salta bastante esta acción que la madre, en este caso, Hécuba, sí se llama así, ¿verdad? Hécuba, realiza, ¿no? El hecho de desgarrarse sus vestiduras. Esa acción inmediatamente me salta por el recordar, en este caso, la misma acción cuando el sumo sacerdote, es decir, en la cuestión judeocristiana, bueno, en aquellos tiempos era solamente los judíos, pero actualmente ya es una acción cristiana, ¿no? Es decir, cuando el sumo sacerdote Caifás está presenciando el juicio de Jesús ante el Sanedrín, y le preguntan si Jesús es el Mesías, ¿no? Entonces Jesús responde, tú lo has dicho. Esa misma acción que ahorita hizo la mujer, la realiza en este caso el sumo sacerdote, de desgarrarse las vestiduras, es decir, el significado o la carga que trae me salta porque, pues, en este caso, bueno, pues me parece como bueno, ciertamente en la cuestión judeo, bueno, del sumo sacerdote, ahí lo que están pues presenciando es ese acto de blasfemia, ¿no? Como un crimen grave, como algo que no pueden asimilar, como una indignación, un horror, ¿no? Que están presenciando. Lo mismo sucede con Hécuba,
En este caso, ella lo que está presenciando, bueno, de acuerdo a la lectura que percibimos, es ese dolor insoportable de una madre, una desesperación total, ¿no? Es decir, eh, algo que rompe incluso ya en las cuestiones morales o la norma social, algo que ya, una emoción que ya no es posible retenerla internamente, es algo tan abrumador que ya no se puede contener, ¿no? Que lleva a ese acto de desgarre interno, pero me parece en ambos, tanto en este caso Écuba, como en el acto del desgarre que el eh, sumo sacerdote hacen, es como si algo fuerte, algo impactante fuera a llegar en ese momento con esa acción, ¿no? Es decir, eh, pues Écuba lo hace como, bueno, mi hijo va a morir, es ese momento desgarrador. Lo mismo sucede con el sumo sacerdote, o sea, estoy presenciando una blasfemia, por lo tanto, se viene algo impactante, es como un momento, pues me parece fuerte, ¿no? Entonces, a mí me saltó inmediatamente esa acción de ambos. Me hizo recordar desde luego el pasaje bíblico y cómo es que la madre, que es lo más sagrado, en este caso el sumo sacerdote era pues lo más sagrado, ambos desde luego representando ese punto más sagrado, y ambos desgarran sus vestiduras como algo que no pueden pues asimilar, como algo que les cuesta trabajo. Entonces, eso es lo que a mí me pareció muy fuerte respecto a la acción que hace la madre. Ujú. Vale. Sí, gracias, Jaime. Sí, de hecho, digo, de alguna manera cada quien tiene su forma de vivir sus pasiones. O sea, no cabe duda de que cada uno de nosotros reacciona de manera distinta frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la muerte, pero me parece que tienes razón en el sentido de que, tal como lo describe Homero en estos dos parlamentos que hemos leído, pues remite a algo insoportable, ¿no? A algo que desborda exactamente cualquier posibilidad de equilibrio. O sea, probablemente algunos lo experimentemos respecto a los hijos, algunos respecto a otros seres humanos o a otras condiciones, pero en última instancia todos estamos expuestos a que cuando algo se vuelve insoportable, buscamos expresarlo a través de acciones que den muestra de lo profundo, de lo doloroso que es el sentimiento que se tiene, ¿no? Y no obstante, yo quisiera poner sobre la mesa una cosa bastante interesante que ocurre en los dos parlamentos. Si nosotros nos damos cuenta, tanto lo que Príamo ha dicho como lo que en este caso Écuba le dice a Héctor, al final es algo que pone en tela de juicio la imagen del Aristos. Si no de forma total, sí de forma momentánea, porque ambos le han recomendado que huya. Ambos le han recomendado que abandone el combate. Y ambos le han dicho que se resguarde en las murallas. Es decir, ahí también se hace patente, desde mi perspectiva, que en última instancia siempre hay en Homero una especie de conciencia respecto a la absurdidad que implica el ideal aristocrático. O sea, de pronto cuando se vive desde la perspectiva de la victoria,
pues claro que es bastante disfrutable, pero en este caso, cuando ya el sino, ¿no? Cuando ya todas las condiciones aproximan a Héctor a su muerte, ambos lo incitan a salir, a romper, a poner en paréntesis el ideal aristocrático, porque eso significa huir, porque eso significa precisamente, ¿no? Mostrar otro sentimiento humano que es el miedo y el deseo de que la vida pues permanezca. Y suena interesante porque entonces vemos cómo cuando se dan estas condiciones extremas es cuando se da la posibilidad como de sopesar en ese ejercicio de balanza que Zeus efectúa respecto al destino de los héroes, pero ahora de sopesar como las ideas por las cuales estamos viviendo. Y una de ellas, por supuesto, es la del Aristos. Pero si ustedes se percatan, me parece que ya en esta situación extrema, tanto la madre como el padre, como después Aquiles lo dirá, ¿no? Cuando Ulises lo visita en el Hades, se opta por la vida. Ahí la fama, ahí la gloria pierde su significado. Yo lo alcanzo a vislumbrar, pero no sé a ustedes qué les parezca esta situación. Por eso, desde la interpretación que hemos venido más o menos efectuando, esta lectura compartida, pues me parece que cada vez se me hace más patente el hecho de que Homero siempre está dándonos como pequeñas indicaciones para no dejarnos arrastrar del todo por la parte heroica y vislumbrar debajo de eso, ¿no? Debajo del brillo que despliega Aquiles como furia, como potencia, que se esconden cosas terribles que probablemente de pronto son más importantes de sacar a la luz que aquello que ya se muestra por su propia expresión. Pero bueno, lo dejo ahí. No sé si quieran comentar algo. Mariano, Josué, Noé, Yadira. Sí, hay tres temas que seguramente se van a hilar con esta pregunta que planteas. Si no es que esa petición de los padres de Héctor de huir de la guerra no estaría poniendo en entredicho la apología del Aristos que hemos visto a lo largo de estos cantos y que es lo que se defiende. Seguramente tendríamos que preguntarnos qué representan las lágrimas, porque efectivamente hemos visto a los héroes llorar, hemos visto al mismo Aquiles, al mejor de los guerreros aqueos llorar, pero esas lágrimas vienen de una suerte de impotencia. Cuando Aquiles llora al lado del mar y lo escucha su madre es porque un poder superior le ha hecho perder a la mujer que amaba. Cuando vemos llorar a Tersites golpeado por Odiseo, es porque un superior le ha puesto en ridículo y ha querido darle una lección. Entonces parece que las lágrimas siempre aparecen en ese sentido, en estas escenas de la guerra, por una suerte de impotencia. Son esa suerte de muestra de que uno ya no puede hacer nada porque eh, hay una fuerza del otro lado que es superior a uno mismo. Y en ese sentido lo único que puede hacer uno es llorar y en esas lágrimas demostrar la impotencia.
¿qué nos dicen entonces las lágrimas de Hécuba y las de, se me olvida el nombre ahora, de padre de Héctor, de Príamo? ¿Qué nos están diciendo estas lágrimas sino justamente la impotencia de socorrer a su hijo? Y en ese sentido, las lágrimas supremas de impotencia son las de la madre, porque la reacción obviamente va en rasgarse el vestido, pero sobre todo enseñar el pecho en este caso. Esta escena la ha recuperado también Bernardo Subirón en varios momentos, porque hace esa referencia que recordaba Óscar a la alimentación, pero al mismo tiempo el señalamiento que hace el verso 82, si te puse en los labios el pecho, que acalla los llantos, respeta esto, es decir, el seno, y compadécete de mí, como una suerte de respeto, es el argumento último, aquel que está esgrimiendo la madre de Héctor para que huya de la guerra. Entonces es la impotencia ante un poder que le sobrepasa y no poder escapar. ¿Cómo hilar estos tres temas que considero que se unen con lo que planteabas, Oscar? Pues tal vez con aquella escena que hemos venido manejando en otros momentos, o escenas que hemos venido manejando en otros momentos, de la inutilidad de la guerra. ¿No estaría las lágrimas de Príamo y las lágrimas de Hécuba señalando la inutilidad de la guerra en todos los sentidos? Que no hay ninguna necesidad de sentirse, de enfrentarse a Aquiles, que no hay ninguna necesidad de que Héctor se enfrente. ¿Defender qué? Algo que no ha hecho justamente Héctor. Por otra parte, Aquiles ya no está ahí defendiendo la guerra de los aqueos, ya no es ese pretexto de ir a conquistar a Troya para cobrar venganza por el rapto de Helena. Ya no es acá esa suerte de defensa de parte de Héctor, el hecho de defenderle la mujer al hermano, la mujer que se ha traído de Esparta, sino que justamente el enfrentamiento de Héctor y Aquiles ha sido el resultado de una desviación de la guerra. Ahora es la muerte de Patroclo. Obviamente todo está conectado, pero vemos cómo muchas de las situaciones, de los enfrentamientos en la guerra de Troya son aristas que sobresalen o que son el resultado de otra cosa. Entonces digo que uniendo esos tres temas, a partir de tu pregunta, quizá en el fondo lo que se está señalando es la inutilidad de la guerra justamente en este canto 22, y no hay que perder de vista la conferencia de Ismail Cadaré, porque en la parte final, en la cólera de Aquiles, hace referencia justamente a este canto 22, en donde lo que se va a señalar o lo que va a rescatar Cadaré es el hecho de el enfrentamiento de Aquiles y de Héctor no es más que una suerte de sueño. Entonces, eso quería añadir. Sí, adelante, Sí, Josué. sí, gracias. Sí, me parece muy oportuno lo que se comenta ahora, porque en el contexto de las lecturas que hemos venido haciendo aparece ciertamente la inutilidad de la guerra, pero aquí el pecho materno agrega otro elemento que es la positividad de la maternidad, la positividad de la familia. El pecho de Hécuba representa al pecho de las madres troyanas, esta fuerza de cierta manera femenina que permite que existan héroes, que existan hombres que labran la tierra, que sean artesanos,
que construyen una ciudad. Y con esto podríamos redondear entonces este elemento que acaba de comentar Noé de la inutilidad de la guerra, la estulticia de la guerra, que está sustentada por esta idea de la aristía, ¿sí? Porque en el monólogo que sigue, pues Héctor se debate consigo mismo, Héctor pelea consigo mismo, toma sobre sus manos la opción de claudicar ante la guerra o negociar con Aquiles, pero parece que su orgullo es el que le impide, y la vergüenza, este otro elemento también que se ha manejado anteriormente. La vergüenza sería como este elemento que le impide a Héctor tomar la decisión para retirarse de la batalla y hacerle caso a Hécuba. Y si esto hubiera sucedido, pues entonces los valores familiares, los valores de la maternidad, hubieran adquirido una preeminencia sobre la guerra y se hubiera reinstaurado precisamente esa dimensión del ser de la maternidad. Percibo que el terror de Hécuba y de Príamo está sustentado en esta noción del ser a partir de los vínculos familiares, los vínculos que cohesionan a una polis, que le da sentido y que se ven amenazados precisamente por la guerra. Este es la reflexión a la que me lleva el esfuerzo por tratar de enlazar estas tres ideas, la petición de los padres, las lágrimas que son tan significativas, lo anunciaba ahorita Noé, y que representan la impotencia, pero es decir, ya no hay fuerzas para sostener a esta ciudad, y lo único que puede rescatarla es aquella decisión que hubiera tomado Héctor de retractarse, de claudicar, de ir a pelear contra Aquiles. Y luego la inutilidad de la guerra que pues aplasta a todo valor, a todo sentido vincular, a todo sentido familiar, a todo sentido político de una ciudad. Entonces, pues por supuesto que es un drama que se nos presenta aquí de una manera pues muy, muy poética, pero con unas connotaciones pues bastante profundas por las implicaciones que tiene. O sea, ya se han mencionado anteriormente, bueno, pues es que las mujeres van a quedar siendo esclavas y los niños azotados dice en alguna parte, ¿sí? Los niños azotados en las calles por la furia, la ira que en este momento, bueno, pues podríamos dejar en suspenso la imagen de Aquiles y pensar solamente los efectos de esta furia descontrolada que invaden a los hombres. Vale, ahí le dejo. Sí, porque incluso al hilo de lo que comentaba Noé y lo que comentabas tú, Josué, o sea, si la madre representa esa prolongación de la vida, ese dar la vida, ¿no? Y como comentaba Noé, o sea, la vida es natural. Y la naturaleza y la vida natural conlleva de alguna forma una especie de nacimiento, de crecimiento, de desarrollo y por supuesto de muerte, pero es una muerte que se da, ¿no? En función de un ciclo, en función de un despliegue, de un desarrollo. Y si, como comenta Noé, la guerra no es un hecho natural, tendríamos entonces que pensar la necedad humana de, a través de un acto antinatural, erradicar la vida.
Es tremendamente absurdo que a partir de un constructo convencional, ¿no? A partir precisamente de algo antinatural, pongamos en jaque lo natural. Porque vaya, ahorita lo estamos como dimensionando a partir de la muerte de Héctor y el sufrimiento que experimenta Príamo y Hécuba. Pero la escena me parece más desgarradora en ese sentido, es cuando va a morir el hijo de Héctor y de Andrómaca a manos de los griegos, ¿no? En algunas versiones a manos de Ulises, en algunas versiones a manos del hijo de Aquiles, pero siendo un bebé, siendo un niño, vaya, ajeno totalmente a estos delirios de los adultos, a estas necedades de los adultos, y sin embargo la guerra impone que se debe exterminar cualquier descendiente de la casa real para que no vuelva a haber posibilidad de reclamar el trono, de reclamar el reino. Y de ahí vemos cómo es un acto ya todavía más, no sé, duro, más doloroso, porque, pues vaya, Héctor ha alcanzado cierto grado de su expresión vital, pero Astiagnate, ¿no?, que está en brazos de Andrómaca, le ha negado toda posibilidad. Y entonces en ese encontrarse de lo que es costumbre, de lo que es convención y la naturaleza, y que al final termine imponiéndose lo antinatural, es sumamente, pues, doloroso y al mismo tiempo digno de pensarse, porque pues la muerte de los niños es el acto quizá más brutal que la guerra conlleva. Y la muerte del niño real, ¿no?, del niño de sangre real, aún siendo un bebé, me parece el extremo de los delirios del ser humano. Pero bueno, no sé, todos los parlamentos, el que viene a continuación de Héctor, ¿no?, esta especie de reflexión, de monólogo, es exquisita. Tenemos ya un poco el tiempo encima. Si quieren, la dejamos para la próxima sesión, que en este caso estaríamos considerando, se va a efectuar el próximo 25 de noviembre, si es que quedamos cada 15 días, Josué. Sí, es correcto, cada 15 días, por favor. Vale, entonces lo podemos retomar en esa sesión, si puedes detener la grabación, Josué, y a partir de ahí, pues seguir reflexionando en torno a estas temáticas que el